Hola, bienvenidos a este espacio de dinero en nuestro especial de abogados del año 2025. Nos acompaña el doctor Alejandro Mesa, socio director de Baker McKenzie. Doctor Mesa, bienvenido. Buenos días, Carlos. Mucho gusto de estar acá. Muchísimas gracias. Hagamos una conversación dividida en dos. Miremos un poco lo micro del sector legal y después pasamos un poco a las implicaciones que están pasando en el entorno del mercado legal. Perfecto. ¿Qué ha venido pasando en el sector legal? ¿Qué transformaciones se han venido dando en la operación, en el funcionamiento del mercado legal en el último año? ¿Qué hay en esa dinámica? A ver, yo creo que lo que ha venido pasando es un proceso natural de internacionalización. Hemos tenido, digamos, varias firmas entrando al país y eso un poco lo que denota es la necesidad que tienen los clientes de poder dar soluciones con una visión global, pero que respondan también a lo local. Como usted sabe, en Baker McKenzie llevamos 75 años haciendo eso y desde Colombia, desde Colombia estamos en 1979 trabajando justamente para poder apoyar en esos dos niveles. Eso realmente es lo que ha pasado y que nosotros vemos como una transformación importante que había venido tímidamente, pero que claramente se está acelerando con firmas que tradicionalmente eran firmas independientes y que se están moviendo, digamos, a tener alianzas o a, digamos, formar parte de organizaciones internacionales más grandes. ¿Cómo se mueve hoy el sector legal en medio de la incertidumbre? Y se lo digo de la incertidumbre desde el punto de vista local y global. Es decir, ¿hay qué oportunidades y qué amenazas se están viendo? Nuestros colegas argentinos nos han enseñado mucho a trabajar, porque ellos nos dicen, mire, hay que aprender a vivir en la incertidumbre. Y la incertidumbre, como usted dice, no solamente, digamos, puede darse a niveles locales, ¿sí?, sino también se da en contextos internacionales, y ese es como el caldo perfecto, como la situación de incertidumbre tanto a nivel global como a nivel local, o los grandes cambios o los cambios constantes que hoy estamos viendo en todos los niveles, sobre todo en las Américas, pues definitivamente generan muchos desafíos. Creo que los abogados tenemos que entender que ese es el día a día de hoy en día y no pensamos realmente que esto tenga una vuelta atrás. Nosotros pensamos que el cambio se va a volver la constante y por eso tenemos que estar adecuadamente preparados para manejar esa incertidumbre de alguna manera constante con nuestros clientes para que puedan navegar ese entorno cada vez más difícil para los negocios. En ese contexto y en ese escenario, ¿cuáles son las áreas que han sido más demandadas en medio de ese cambio y de esa incertidumbre en el último año por sus clientes? Pues nosotros hemos tenido muchas áreas, digamos, muy interesantes, de manera muy interesante en el tema de propiedad intelectual. Por ejemplo, hemos tenido muchísimo trabajo. Usted, por ejemplo, pues vio el caso de Frisbee. Ese caso, digamos, ha despertado mucho interés o mucha conciencia nuevamente para los empresarios sobre la necesidad de proteger adecuadamente su propiedad intelectual. Ese es un tema bien relevante y que nosotros, digamos que nosotros de alguna manera hemos visto, por supuesto, un incremento sustancial en el tema de resolución de disputas, pero también en temas laborales, en el tema de cumplimiento corporativo y en el tema societario, porque muchas sociedades están viendo cómo se estructuran para lo que vienen, cómo trabajan de una manera más inteligente. Obviamente el tema tributario pues, ha estado ahí porque las compañías tienen que navegar adecuadamente este entorno de cambio, ¿no? Justo antes de arrancar esta entrevista, usted mencionaba, digamos, la intención del gobierno de plantear una nueva reforma tributaria. Entonces, ese cambio constante, pues claramente tiene esas prácticas muy ocupadas. Esos fueron los últimos 12 meses. En los próximos 12 meses, ¿usted dónde cree que se va a mover el mercado legal? A ver, yo tal vez pienso, digamos, que va a haber dos momentos. Yo creo que en este momento tenemos un flujo de transacciones importante. Tenemos los temas de M&A de alguna manera se han reactivado. Yo creo que
los mercados de alguna manera ya han valorado los riesgos y las incertidumbres tanto a nivel global como a nivel local y están volviéndose a lanzar a hacer transacciones. Eso es un tema muy importante. Pero los temas de resolución de disputas sin duda alguna van a seguir al frente. Los temas, digamos, y los temas tributarios, yo creo que la práctica tributaria es una práctica muy demandada en este momento por todas las implicancias que tiene. ¿Qué impacto han tenido todos los desarrollos, resoluciones, cambios de normas que ha hecho el gobierno para el desarrollo del mercado local? Por ejemplo, y eso también va de lo grande a lo pequeño, Sí. va de un anuncio de una consulta popular o de un referendo hasta tomas de decisiones muy particulares en algunos sectores específicos, ambientales o demás. A ver, yo creo que en términos de negocios, esos temas macro, como por ejemplo el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, realmente no impactan el día a día y en esa medida, pues yo creo que los abogados o las firmas de abogados que estamos metidos más en el mundo de los negocios, dejamos eso tal vez un poco de lado porque eso tiene que tener su natural discurrir. Em, pero nos enfocamos mucho más, digamos, en cambios, digamos, en normas puntuales expedidas por el gobierno que limitan o que expanden, digamos, marcos de acción, que limitan marcos de acción. Ahí es donde probablemente estemos más enfocados. Pero eso no es una cosa, digamos, de estos 6 meses o de este último año. Entonces, yo creo que esa diferenciación sí es importante. En ese orden de ideas, si uno quisiera mirar cuáles son esas áreas en donde el gobierno pues, se ha manejado, se ha movido más intensamente en temas regulatorios o de cambios, ¿cuáles son las que usted Yo, identificaría? yo le mencioné en una conversación a usted, Carlos, hace tal vez unos 2 o 3 años, que uno tenía que entender que teníamos un gobierno que pensaba diferente y que iba a actuar de manera diferente, de manera consistente con su pensamiento. Yo creo que eso lo hemos visto probablemente digamos, en decisiones que impactan temas extractivos. Yo creo que ahí hemos visto, digamos, un trabajo importante, decisiones en temas de hidrocarburos, decisiones en temas ambientales. Yo creo que esas son, entre otras, digamos, para hablar un poco de las cosas que yo manejo, donde hemos visto, digamos, una actividad regulatoria importante. Lo mismo en temas de energía, etcétera, y que de alguna manera reflejan la manera como piensa un gobierno como el que tenemos. ¿Qué tanto afecta el inicio de una época preelectoral el mercado legal? Yo creo que yo le parto este año en dos. Nosotros, digamos, faltan 6 meses, o sea, pensemos esto de junio a junio, faltan 6 meses donde vamos a tener una relativa tranquilidad porque no vamos a estar en plena campaña. Yo creo que durante ese tiempo el mundo comercial se va a seguir moviendo de la manera usual, pero en los siguientes 6 meses probablemente vamos a tener un componente de prudencia que yo creo que es de prudencia, digamos, de prudencia en hacer inversiones, etcétera. Va a haber gente que yo creo que sí está muy interesada en ver cómo se resuelven unas elecciones presidenciales para efectos de la toma de decisiones. Pero hay una cosa que siempre pasa y que no podemos perder de vista. A veces cuando estamos en Colombia nos sumergimos demasiado en lo local, en nuestros hechos locales de día a día. Los inversionistas de afuera no nos miran necesariamente de esa manera, ¿sí? Para ellos, Colombia sigue siendo un destino importante de inversión, sigue siendo un mercado muy atractivo con un número de consumidores muy grande. Estamos viendo una recuperación económica y probablemente esos son aspectos que van a impulsar más, digamos, las movidas empresariales, los temas de money, etcétera. Yo creo que va a haber una pausa en ese segundo semestre o digamos, en el primer semestre del año entrante, pero yo creo que probablemente después podamos seguir en una senda positiva. ¿Hay algo que lo preocupe? Digamos, a mí ¿qué me preocupa? Me preocupa un poco en el panorama internacional, que haya efectos que se generen a nivel internacional y que en Colombia no podamos controlar. Yo creo que Colombia es un país, digamos, tiene una economía sólida, tiene una economía que se ha manejado
hasta el presente de una manera sensata y razonable, pero como hemos visto, hay muchos, digamos, se están tomando a nivel internacional decisiones que tienen impactos inmediatos en economías. Y Colombia, ante una situación de esas, realmente no va a tener grandes posibilidades de defenderse ante algo que pueda llegar a ocurrir. En esa medida, eso, digamos, ese panorama, eso sí genera algún nivel de incertidumbre. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que eso también puede pasar a nivel global, ¿no? O sea, con cualquier país, con cualquier jurisdicción puede ocurrir exactamente lo mismo. Entonces no estamos en una posición particularmente especial, positiva o negativa frente a eso. No hay ninguna ni ventaja ni desventaja. No, yo creo que simplemente estamos en un mundo, como arrancamos esta entrevista, con un gran contenido de incertidumbre y que nos exige estar todos los días muy atentos para poder navegarlo adecuadamente. Todos los días las noticias, digamos, que ustedes publican cambian lo que nosotros veníamos pensando, ¿sí? Y el cambio está muy acelerado. Cada vez pasan más cosas más rápido y estar encima de esos cambios definitivamente a nosotros los abogados nos exige bastante. Doctor Mesa, muchísimas gracias por esta conversación, por estar con nosotros aquí en este especial de abogados del 2025. Carlos, muchísimas gracias a usted. A ustedes mil gracias por acompañarnos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y nos encontramos en una próxima oportunidad. Mil gracias.